Quiero llevarlos a Gálatas capítulo 3, versículo 1, para tocar este tema del fruto del Espíritu, de la bondad. Y quiero comenzar con este pasaje porque quiero demostrar algo profundo que tiene la palabra de Dios con respecto a lo que debemos de entender de este fruto del Espíritu. Dice en este versículo 1, capítulo 3, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo, como se le explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Cuando nosotros vamos en búsqueda de este tema del fruto del Espíritu en los sitios cristianos que encontramos en internet, lo reducen desafortunadamente a un simple asunto moral. Mire, para muestra un botón, en una web cristiana encontré este autoexamen de bondad y se los traje para que lo vean, de qué están presentando con respecto a lo que es la bondad, y lanzan cuatro preguntas moralistas, 4 preguntas que tienen que ver con la motivación a ser mejores. En primer lugar preguntan, ¿lo bueno que hago está basado en los estatutos que Dios tiene en la Biblia o en principios de esta sociedad y principios que yo he creado? Segunda pregunta, ¿es lo malo un deseo en mí? Tercera pregunta, ¿pensaría Dios que lo que voy a hacer es bueno? Si la respuesta es sí, ¿qué evidencia hay en la Biblia que reafirme esto? Y cuarta pregunta, ¿soy justo? ¿Soy imparcial? ¿Soy generoso para hacer el bien a los demás? Cuando yo miro este tipo de publicaciones me preocupa porque estamos cayendo en lo mismo que podemos encontrar en cualquier otro sitio que no sea cristiano. Tratamos de ser mejores, tratamos de ser buenos, tratamos de ser bondadosos. Y desafortunadamente cuando llegamos a estos errores de concepción, lo que genera en nosotros entonces es un gran problema con respecto a la profundidad de lo que realmente quiere el Señor. En muchos casos, cuando se expone acerca del fruto del Espíritu, unen la benignidad con la bondad. Incluso les llaman los frutos gemelos. Y hacen una confusión y reducen los 9 frutos del Espíritu a solamente 8. Y esto nos demuestra que no están entendiendo la profundidad del tema. Porque la bondad no es solo hacer cosas buenas, sino ser bondadoso. En primer lugar, veamos lo que es la bondad firme o la firme bondad. Y hay una gran pregunta que tenemos que hacernos cuando entramos a la carta a los Gálatas, que es una carta dura, es una carta pesada, de coraje, podríamos decir, del apóstol Pablo. ¿No se contradice el apóstol Pablo al hablar de amor, paciencia, benignidad, bondad y al mismo tiempo reprenderlo tan enérgicamente? Mire, este es mi gran problema cuando voy a la Escritura. ¿Cómo debo de entender el pasaje que nos está presentando el apóstol Pablo? ¿Cómo se atreve a hablar de bondad si se acaba de decir, ¡ay, Gálatas tontos! Y por cierto que es un eufemismo, porque en el original podría ser algo así como, ¡ay, Gálatas estúpidos! Así que gracias a que se acorta un poco la versión, nos ayuda a no ver tan difícil el pasaje. Sin duda alguna, la disciplina como parte del amor es una base que nosotros debemos de recuperar. Cuando hablamos de que amamos a los demás, la disciplina está implícita. Y yo recuerdo, no sé usted, pero los profesores que más quise o que más recuerdo con cariño fueron los más enérgicos. Siempre eran los más exigentes, eran los más pesados en ese carácter, porque de alguna forma nosotros sabíamos que les interesábamos. De alguna forma sabíamos que esa exigencia es porque, al contrario de los maestros buena onda que nos dejaban pasar lo que fuera, a ellos verdaderamente les interesaba nuestra educación. Se dice que Anne Sullivan, la maestra de Helen Keller,
comprendió que la clave del éxito para su labor como maestra de esa niña ciega y sordomuda sería la disciplina. La disciplina. Porque ella pensó, si no lograba su obediencia, sería imposible enseñarla. ¿Cómo se le enseña a una niña que no puede percibir todo lo que nosotros percibimos? Y ella entonces entendió que el primer gran problema que tenía que enfrentar era lograr la obediencia. Y esto choca en nuestra actualidad con las formas o los formatos de enseñanza. Porque eso de ser obediente aparentemente nos habla acerca de una imposición, nos habla acerca de un autoritarismo que es nocivo y que no permite el desarrollo libre del espíritu. La realidad es que nuestros pequeños lo primero que tienen que aprender es a obedecer. Y aquí vemos una aplicación rápida. La ley representó la niñez de la fe. Ahí en sus Biblias, si quieren buscar Gálatas capítulo 3, pero ahora el versículo 24, vemos la aplicación de lo que estamos diciendo. Gálatas 3, 24 dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Es decir, la ley fue inicialmente para el pueblo, para que ello lo condujera a Cristo. Como niños inmaduros, tuvieron que estar sujetos a órdenes para que llegada a la madurez, entonces pudieran hacer el cambio. En capítulo 4, ahí mismo de Gálatas, versículos 2 y 3, sigue diciendo: tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Se nos tenían que dar órdenes, dice el apóstol Pablo, para que obedeciéramos, porque no alcanzábamos a comprender. Sin embargo, cuando llega la madurez, en el nuevo pacto debía abandonarse aquello de ser niño. ¿Se acuerda usted de ese pasaje en donde en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño? Esto coincide con lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 25, que lo dejé pendiente. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Llegó el tiempo en donde teníamos que madurar y consecuentemente de la madurez teníamos que dejar aquellas órdenes de ser niños. Sin duda alguna, esto nos demuestra que cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la ley, dice que es un inicio, la entrada a la fe simplemente. Hace poco estaba yo escuchando a un pastor reformado que enseñaba acerca de la actualidad de la ley. Parece que la pandemia judaizante no se puede desprender de la iglesia. Y él decía que simplemente aquellos mandatos ceremoniales habían pasado de moda, se habían quitado, pero se habían quedado los mandamientos morales. Es decir, comportarnos a la altura. Y esto chocaría sin duda alguna con lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque según Pablo es permanecer inmaduros, siempre bajo la tutela de alguien, de una ley, de alguien que se haga cargo de nosotros. Y eso es una tragedia. Las iglesias se han convertido en eternamente infantiles porque necesitan del pastor. Y no logran madurar. No pueden arreglar sus problemas. Siempre están esperando que alguien les diga qué hacer. Y ese no es el plan de Dios. Por causa de su apego inmaduro a la ley, el apóstol Pablo los trata como niños. Por eso les llama la atención con Gálatas, ya que no quieren ser maduros, ya que insisten en ser niños y recibir solamente órdenes. Bueno, pues los voy a tratar como niños. Y entonces vemos la dureza con la que los trata, dado que ellos no quieren madurar. Por eso el apóstol Pablo es enérgico, porque el amor en primer lugar es firme.
No es con doblez, es con firmeza. Cuando nosotros castigamos a nuestros niños, cómo se nos dobla el corazón cuando los vemos con su carita triste, pero decimos y nos repetimos a nosotros mismos, pero tengo que permanecer firme porque necesita aprender. El amor es firme. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a la comediante Consuelo Duval, en donde dice que ella se carcajeaba con los testimonios de las mamás modelos de la escuela que presumían que eran amigas de sus hijos. Y ella decía de forma muy firme, dice, jamás me prestaría a ser amiga de mis hijos porque ellos necesitan una mamá. Amigos pueden tener un montón de su misma condición y de su edad y de su pensamiento, pero yo necesito ser mamá, porque eso es lo que necesita mi hijo. Mire cómo se ha demeritado el asunto de la disciplina, que hemos conjugado un poquito las cosas y entonces estamos dañando y no nos damos cuenta de que lo que necesita realmente nuestras generaciones que siguen es disciplina, es firmeza. Y efectivamente, cuando nosotros hablamos de esa locura de razonar con nuestros niños, yo he escuchado tantos testimonios de aquellos padres modelos, me presumen, me dicen, no, es que yo siento a mi hijo y hablo con él para que me entienda. Déjeme decirle que su cerebro todavía no ha madurado lo suficiente para que en forma abstracta entienda por qué tiene que obedecer o por qué tiene que hacer algo. Él lo que necesita son órdenes, simplemente. Y si no se obedecen las órdenes, necesita disciplina. El apóstol Pablo les está aplicando disciplina, porque ellos insisten en la inmadurez, insisten en tomar sus decisiones a partir de tutores, y entonces desafortunadamente permanecen en la inmadurez. Ahora, vamos a ver el concepto de bondad. ¿Cómo se complementa esto? La palabra bondad proviene de la palabra griega agadosune. Es cierto que se escribe agadosune, pero la pronunciación es agadosune. Y a la vez, esta palabra viene de agados, que es bueno. Y tenemos que decir que es un sustantivo. Por sustantivo decimos que es algo que define el ser. Es decir, algo que es intrínsecamente algo por sí mismo. Y para comprenderlo, el diccionario que estuve yo analizando lo comparaba con la palabra kalos. Kalos, que es hermoso, bueno, valioso o virtuoso, pero hay una diferencia. Eso, ser bueno o ser hermoso, es por desempeño. Es decir, de acuerdo a lo que hago, consigo ser kalos. Consigo ser bueno, consigo ser hermoso, valioso, virtuoso, de acuerdo a lo que hago. Pero el término agados, el término que tiene que ver con bondad, según la palabra de Dios, agadosune, es más bien intrínseco. Es decir, surge naturalmente del ser. Es bondadoso. Es bondadoso y hace bondad porque es bondadoso. Es decir, es la bondad para hacer el bien. Y aquí vamos a ver un contraste. Y quiero que no pierda el detalle de lo que estamos hablando. Cuando el apóstol Pablo les habla a los de Galacia y a nosotros acerca de la bondad, no está hablando de una lista de cosas buenas que podamos hacer para lograr ser bondadosos, como el mundo lo enseña, sino que dice que nosotros, por naturaleza de Cristo, lo que es normal es que hagamos la bondad. Por eso, este término agadosune es utilizado en el Nuevo Testamento solo en personas regeneradas. 3 ejemplos de esto. Romanos capítulo 5, versículo 14. Otra vez, el apóstol Pablo utiliza este término y dice: mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Agadosune. Conocen estas cosas también que pueden enseñárselas a otros. No es algo que tengan que hacer para convertirse en bondadosos, sino que dice que es algo que tienen dentro. Ese algo se llama Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 9. Otra vez el apóstol Pablo utiliza este término agadosune. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Otra vez,
La producción de bondad solamente surge porque somos bondadosos, porque Cristo es nuestra bondad. Segunda Tesalonicenses 1:11, dice el apóstol. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas, Agadosune, que la fe los mueve a hacer. Con esto encontramos una equivocación con respecto a que pensamos nosotros que ser bueno es simplemente ser moral. Porque muchos creen equivocadamente que hacer actos de bondad los hace bondadosos. Y aquí tenemos al mundo lleno. Hacen buenas obras. Hacen actos de caridad o de bondad porque piensan que esto los convertirá en lo que tanto anhelan, en ser bondadosos. Pero, según la palabra de Dios, el bondadoso hace bondad naturalmente porque surge de él. No necesita hacer nada, sino que surge de él, porque son los frutos del Espíritu, porque es el carácter de Cristo. Es muy distinto la bondad que nos presenta el apóstol Pablo a la bondad que presume este mundo. Aquí vemos un contraste con el religioso que piensa siempre que de acuerdo a sus buenas obras será mejor. Y allí están llenas las iglesias, afanados de hacer buenas cosas, buenas obras, para demostrar que son efectivamente valiosos, que son buenos. Pero cuando sin duda alguna hacen buenas obras, solamente llegan a fingir. El Señor Jesús, cuando está hablando en Mateo capítulo 23, aquellas palabras tan duras contra los religiosos, maestros de la ley, escribas, les dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Y dice en el versículo 5, todo lo que hacen es aparentar. Cuando alguien pretende ser bondadoso por hacer algo, lo único que surge es fingir, es hipocresía. La verdadera bondad surge del corazón regenerado por Dios, surge del Hijo de Dios. Hablando de la firmeza, hay un escritor, Trench, que dice que se puede o se debe distinguir los términos Christotes, ¿se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Que hablábamos de benignidad, y Agadosune, que es bondad, enseñando que el primero, en este caso Christotes o benignidad, habla de o describe de aspectos de bondad amable. Escuche esto, bondad amable. Pero Agadosune, en este caso el término para bondad de este fruto del Espíritu, describe cualidades de firmeza. Ojo, no tiene necesariamente medios suaves. Habla de disciplina. Para que lo entendamos, tenemos que ir a Mateo capítulo 21. ¿Se acuerda usted de este pasaje? No lo busque, acuérdese de esto. Cuando el Señor Jesús entra al templo y ve que está un mercado allí, ¿se acuerda qué es lo que hace? Nosotros miramos el pasaje y temo que la mayoría de nosotros lo miramos y decimos: perdió el control de sí mismo, está lleno de ira. No, está lleno de bondad, pero su bondad lo obliga a ejercitar el Agadosune y poner las cosas en orden. Porque nosotros, cuando vemos que algo está mal, la bondad nos obliga incluso a ser duros, como lo está haciendo el apóstol Pablo con los de Galacia. Esa es bondad. No simplemente dijo el apóstol Pablo: pues yo ya les prediqué, yo ya los enseñé, allá ellos, a ver cómo le hacen. No, les escribe una carta, los regaña como a niños, porque es producto de la bondad. Esto surge del corazón, de los frutos del Espíritu, la bondad del corazón. Ya hemos hablado acerca de la denuncia del Señor de los fariseos. Nosotros decimos: qué bueno que se los dijo. No, ¿sabe por qué se los está diciendo? Porque está lleno de bondad. Hace 8 días nuestro hermano Salatiel nos hablaba acerca de su testimonio de la hermana Laurita, que está embarazada.
y decía que desafortunadamente para ella, que es tan activa, el ver que la casa está tirada o algo no está bien puesto y no poderlo hacer, le causa un gran estrés. ¿Por qué? ¿Porque está enojada? No, porque sabe lo que se debe de hacer y se tiene que arreglar. Cuando nosotros miramos a nuestros hijos que están desviándose por el camino equivocado, con el dolor de nuestro corazón tenemos que mostrarles nuestra bondad por medio de la disciplina. A veces nosotros queremos acortar las manos y los castigos, y lo que necesitan ellos es esa corrección, porque es parte del amor, es parte de la bondad. La bondad es también señalar lo que está lastimado, o lo que es incorrecto. El amor incluye la disciplina. Hay otro escritor, Lightfoot, que considera que benignidad, el término que vimos hace 8 días, Chrestotes, como una disposición bondadosa hacia otros, la contrasta con agadosune como una actividad en favor de ellos. Escuchen, allí vemos que no es un solo tema, benignidad con bondad, como algunos enseñan, sino que habla de benignidad como aquello que es una disposición de tenerles paciencia, en lo que la bondad es hacer algo por ellos. Ya requiere acciones incluso más fuertes o más severas de ser necesario. No hacer omisión de lo malo. Miren, quiero llevarlos a un pasaje que sin duda alguna puede ayudarnos mucho a entender esto que estamos hablando. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y quiero que lo lea junto conmigo, de hecho ahí va a estar proyectado. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Léalo conmigo en voz alta. Dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Si nosotros decimos amar a alguien, también se requiere que nuestra bondad sea firme. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, en un segundo punto, hablando acerca de la bondad, yo quiero llevarlos ahora un poco más atrás. Y quiero llevarlos al antiguo pacto. Vamos a hablar de la bondad del nuevo pacto, pero un aspecto importante de su conexión con el antiguo pacto es la explicación de lo que estamos tratando de entender. Ahora, no es una contradicción. No es una contradicción y no es confundir con integrarlos, como muchos enseñan. Tenemos que retomar o recobrar los aspectos morales de la ley y traerlos al nuevo pacto. No, no es así. El antiguo pacto vislumbraba el nuevo pacto con su terminología. Es decir, se fueron sembrando los conceptos en el Antiguo Testamento para que llegado el nuevo pacto entendiéramos a lo que se refería. Allí es donde la frase de San Agustín en el siglo IV tiene mucha razón con lo que decimos hoy. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se explica por el Nuevo. Tenemos que ir hacia la palabra de Dios. Ahora, la traducción de bondad en el Antiguo Testamento, según el hebreo, es Gesed. Gesed, que quiere decir misericordia, o se traduce gracia en la Septuaginta.
esta versión, 200 años antes de Cristo, al griego, allí vemos como este término Gesed se traduce como bondad, o como misericordia, o como gracia. Algunos estudiosos sugieren traducir como amor leal, piedad o solidaridad. Ponga atención a esta primera frase, amor leal. Y como ejemplo está el pasaje que ya leímos hace un momento del Salmo 89, los versículos 2 al 4. Dice: tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos, dijo el Señor. Hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Allí pude hacer algunas anotaciones en esta proyección de las palabras clave o las frases clave en rojo: amor inagotable, fidelidad, pacto y juramento. Esto nos enseña algo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la bondad es el amor constante sobre la base de un pacto. Es decir, Dios trata a su pueblo con misericordia porque tiene un pacto. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Moisés. Por eso encontramos, por ejemplo, en nuestras Biblias un libro chiquito que se llama Oseas y que dice de la infidelidad tremenda del pueblo, que obliga a Dios a disciplinarlo, pero sigue teniéndole misericordia. Todavía lo tiene en sus planes. Esto es por causa del pacto que hizo Dios con ellos. Ahora, el resultado entonces del pacto es la bondad de Dios. Vamos a ir viendo cómo nos tiene que cambiar la mentalidad. Porque sin pacto no hay bondad. Por eso es necesario que Jesucristo nos ofrezca el nuevo pacto, porque de otra manera lo único que conseguiríamos sería juicio. Y ahorita el mundo se hubiera acabado. Nadie tendría ninguna oportunidad. Pero ahí está el nuevo pacto. Y por eso nos trata con misericordia o con bondad. Para recibir misericordia se necesita un pacto. Aquí es donde el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Ahí está la bondad. Nosotros recibimos misericordia, gracia y bondad por causa del pacto. Pero hay un problema. Según lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 4, cuando la iglesia está abandonando el pacto de gracia, el nuevo pacto, sucede esto. Dice el versículo 2, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada uno las ordenanzas de la ley de Moisés. Dice hasta el versículo 4, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. La carta está motivada por este problema. Cuando le dan la espalda a Cristo, dice incluso el escritor de Hebreos que ya no queda ningún sacrificio que realizar a favor de ellos. Dice el apóstol Pablo, han caído de la gracia, han caído de la bondad de Dios. Y esto es por la causa de que Dios no está obligado a cumplir con los religiosos que existen en el Antiguo Pacto. Cuando nosotros insistimos en el ritualismo, en las buenas obras, cuando insistimos en pulir nuestra moral, en luchar por nuestras propias fuerzas para alcanzar algún reconocimiento en alguna iglesia o en algún asunto o comunidad de fe, Dios dice, bueno, ¿tú puedes? Yo no tengo nada que hacer contigo. Pablo les está diciendo a los de Galacia, están perdiendo
la gracia de Dios por causa de su apostasía. Están dándole la espalda al Señor. Aquí yo quiero llevarlos a algunas preguntas que nos ayuden a clarificar lo que estamos tratando de decir. ¿Qué es mejor? ¿Los actos de bondad o ser bondadoso? Ya tienen más o menos ustedes una idea. Otra pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer las obras de la ley o simplemente tener a Cristo? Otra vez, tenemos ya por default el entendido. Otra pregunta. ¿Necesita el nuevo pacto las leyes del antiguo pacto? La respuesta es obviamente no, porque el nuevo pacto es superior. Pero déjenme llevarlo a esta pregunta que quiero responder. ¿Por qué el nuevo pacto es superior que el antiguo pacto? ¿Por qué estamos insistiendo tanto que es un error regresar al ritualismo que ahora las iglesias tienen por causa de su apego al antiguo pacto? ¿Por qué es malo ser que yo sea religioso? ¿Por qué es malo que luche por mis propias fuerzas pretendiendo ser mejor? ¿Por qué es superior el nuevo pacto al antiguo pacto? Y voy a contestar con 1 Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 16. Léalo conmigo, de hecho va a estar proyectado. Dice así: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Algunas cosas que estoy señalando. En primer lugar, dice que ellos no pueden ser evaluados por otros. Mire qué maravilloso esto, ¿eh? Este pasaje a mí me resuena, me revienta los oídos. Nadie puede llegar con un verdadero creyente y ser evaluado por los demás. ¿Por qué? Porque dice simplemente el Señor, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Es decir, hay una ley superior que hace que las demás leyes no tengan sentido. ¿Para qué ser moral si puedo ser de Cristo? Si puedo tener el carácter de Cristo, si puedo tener los frutos del Espíritu de Cristo. No tiene sentido. Por eso, cuando el apóstol Pablo terminó con su narración de los frutos del Espíritu y dijo que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ya los revolví, termina con una frase increíble: no existen leyes contra estas cosas. Dice la Nueva Biblia Viva: no hay ley que condene estas cosas. O dice la Reina Valera: contra tales cosas no hay ley. No los pueden evaluar a ustedes porque ustedes tienen la mente de Cristo. Ustedes están maduros para someterse a una ley primaria y básica como la ley de Moisés. ¿Por qué tienen que estarnos cuidando en las iglesias de lo que hacemos y no hacemos? ¿Por qué no invitarles a ser maduros y tener los frutos del Espíritu y la mente de Cristo? Ya no necesitamos tutores. Ya no necesitamos mandamientos. Qué lamentable es cuando un creyente está luchando para saber qué hacer con su problema. Ejercite la madurez. Deje de ser niño. Deje de obedecer órdenes. Y esto no es antinomianismo. Esa palabra antinomianismo es sin ley. Porque desafortunadamente muchos acusaron al apóstol Pablo de: es que entonces tú ya no tienes ninguna ley. No es cierto. Este es el cumplimiento de lo que había dicho Jeremías 31:34. Cuando se dio la promesa maravillosa del nuevo pacto, se dijo: y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Este es el resultado del nuevo pacto. La mente de Cristo, los frutos del
Espíritu, el nuevo pacto, tiene una ley superior. Mira lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:21. Léalo conmigo. Dice, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Por eso no necesito mandamientos, porque cuando Cristo está en mí, la bondad surge naturalmente. Surge el amor, el gozo, la paciencia, la paz, porque Cristo me está controlando. El Espíritu Santo me lleva a tener mejor desempeño que cualquier moralidad y rigurosidad de las leyes humanas. No hay nada que pueda condenar al que está en Cristo. Sin duda alguna, la ley de Cristo son los frutos del Espíritu. Y ya dijimos que no son una lista nueva de mandamientos. Vamos a quitar los 10 mandamientos y vamos a poner los 9 mandamientos. No, ese es el resultado de mi apego a Cristo. Porque leo la palabra, porque estoy en contacto con Él, porque lo veo cara a cara. El resultado es que Él toma control de mí. Y soy superior que cualquier moralista. La gloria es en Cristo. Por eso es superior el nuevo pacto. Porque los frutos del Espíritu no son motivados por la obligación de la ley, sino por la voluntad del Espíritu. Y surgen naturalmente de Cristo y de los que estamos en Cristo. Déjeme concluir. La bondad, el fruto del Espíritu a la que se refiere el apóstol Pablo, es el resultado del nuevo pacto. ¿Ya lo vimos? Es del fruto del Espíritu que surge naturalmente del creyente y no necesita motivaciones, ni obligaciones, ni mandamientos. Gloria a Dios por eso. Porque yo me sé conducir con gente alrededor o estando solo, porque sé que Cristo está en mí. Escucha esta historia. Se cuenta de un rey medieval despótico y cruel, tirano, que estaba constantemente fastidiado por los brotes de rebelión en algunas de las provincias de su reino. De tal manera que envió a su ejército a sofocar las rebeliones batallando con cada región, pero en cuanto salían de cada una de las regiones que eran sometidas para atender a otras, tenían que volver nuevamente para someter las que habían sido sofocadas. Mire cómo se parece esto a nuestra vida diaria. Estamos luchando con un mal hábito, ya queremos que lo resolvemos, vamos por el otro y hay que regresar por el otro. En nuestras fuerzas no se puede. No es con ni espada ni con ejército, sino en el nombre del Señor. No se puede. Se dice que las ejecuciones y brutales castigos no lograron someter las revueltas. Así que el rey, muy cansado y desesperado, mandó a llamar al capitán, que le informó que la campaña de terror lo único que había provocado era el enojo y mayor oposición. De tal forma que entonces el rey, pensando, dijo: toda nuestra fuerza ha fracasado, pero quizás haya más poder en la bondad. Así que él mandó mensajeros de paz a todo su reino y les invitó a participar en un gran concilio del rey. Cuando vieron el cambio, se dice que todos los pueblos llegaron hasta ahí. El reino se pacificó y nos demostró una gran cosa: el amor es la fuerza más poderosa. Dijo el escritor Robert Ayton en 1985: la mansedumbre gana, mientras que la violencia solo provoca hostilidad. Hermanos míos, tenemos que decir que el poder de la bondad es el más poderoso del universo. Y está a nuestra disposición. Cuando el apóstol Pablo habla de bondad, no habla de que luchemos por ser mejores. Eso es tonto. Lo que habla es acerca de que estemos unidos a Cristo y surgirá naturalmente, sin programarnos, sin proyectarnos, sin obligarnos, y la gloria será para Cristo. Padre, te damos gracias por tu llamado. Déjanos descansar en ti.
que lejos de seguir con nuestra lucha intestina diaria, en donde vemos fracaso tras fracaso porque no podemos cambiar, que vengamos y derrotados dejemos a tus pies nuestra religiosidad, nuestras buenas obras, nuestra insistencia en la ley, en las costumbres, en los rituales, en las tradiciones, para vencernos y dejar que tú tomes el control, Cristo, porque tenemos la mente de Cristo a nuestra disposición. Ayúdanos a ser maduros y ya no niños, para que podamos verdaderamente comprobar tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos por esta invitación. Es maravilloso poder participar del fruto del Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.